Amados hermanos, hemos estado llevando un estudio sobre la iglesia del Señor llamada la familia, la gran familia de Dios. Y hemos estado viendo que la familia de Dios, aunque es una familia, también es un reino. Y la iglesia es donde Cristo reina hoy activamente. Cristo está reinando en su iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo reina en su iglesia por medio de su palabra. Es a través de la palabra de Dios que nuestro Señor gobierna su iglesia. Es a través de la palabra que nosotros encontramos cómo Dios define y determina lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe hacer, hermano. Nosotros no nos inventamos nada. No tenemos nosotros que ser creativos para decir, la iglesia es esto y la iglesia debe hacer esto. Es la palabra de Dios lo que define y determina aquello. En ese sentido, amados hermanos, en estos domingos vamos a estudiar dos ordenanzas, las dos ordenanzas que nosotros creemos que la palabra del Señor muestra que fueron instituidas por el Señor Jesucristo para la práctica de la iglesia en obediencia. Y estas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Toda iglesia verdadera, amados hermanos, toda iglesia verdadera debe llevar a cabo estas dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Puede que haya diferencias en ciertos aspectos de forma en cuán consecutivamente se debe celebrar o hacer estas ordenanzas, pero estas ordenanzas deben ser obedecidas. Deben ser obedecidas. Y en el presente sermón de este día vamos a estudiar sobre la ordenanza del bautismo. Vamos a ver dos puntos en este domingo y un tercer punto el próximo domingo. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a estudiar en este domingo? Punto número 1, vamos a ver qué es el bautismo. Punto número 2, vamos a estudiar cómo se debe administrar la ordenanza del bautismo. Y el próximo domingo, en la voluntad del Señor, estaremos viendo a quiénes se les debe administrar esta ordenanza. Así que, hermanos, vamos a entrar en nuestro sermón de esta mañana viendo nuestro primer punto, respondiendo la pregunta: ¿qué es el bautismo? Para responder a esta pregunta, hermanos, vamos a iniciar con un concepto de nuestra confesión de fe. Y esto, hermanos, lo digo porque es importante entender que la postura que vamos a presentar con respecto al bautismo no es una postura inventada por nosotros, sino que es una postura que nosotros creemos que es bíblica y que es una postura histórica a lo largo de la historia de la iglesia. Así que vamos a empezar con este concepto de nuestra confesión de fe que dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y en su resurrección, de estar injertado en Él, una señal de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Si el concepto le parece largo, no se preocupe, que en este primer punto vamos a ir desglosando este concepto y viendo el fundamento bíblico de este concepto. Así que vamos a empezar desglosando el concepto. Inciso A: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo. Vamos a ir revisando elementos de este concepto. Para empezar, estamos diciendo que el bautismo es una ordenanza. Así que tenemos que empezar definiendo aquella palabra. ¿Qué es una ordenanza? La Iglesia Católica Romana, como incluso algunas otras
denominaciones protestantes evangélicas no utilizan la palabra ordenanza, sino que utilizan la palabra sacramento. Quizás muchos que venimos del contexto católico romano hemos escuchado la palabra sacramento. La idea del término sacramento en la Iglesia Católica Romana es de una práctica o rito que otorga o transfiere gracia. Es por eso que desde la doctrina romanista consideran que el bautismo forma parte de los sacramentos para la salvación, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, el bautismo para los católicos romanos transfiere gracia. Hay hermanos que también utilizan el término sacramento, pero no con un sentido de que transfiere gracia, sino lo usan como un sentido, un término para mostrar que la persona que está siendo bautizada, el bautismo le es como un sello del pacto de gracia, su sello de estar dentro del pacto de gracia. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros utilizamos la palabra ordenanza y no la palabra sacramento? Para empezar, porque creemos que el bautismo no transfiere gracia. Es decir, si usted se bautiza, no es que se acerca a Dios por medio del bautismo en agua. No es que recibe una gracia distinta o una gracia relacionada a la salvación a través de las aguas. Las aguas no son milagrosas, ¿verdad? En las cuales nos bautizamos. Así que no creemos que en ese sentido el bautismo aplique gracia. Como también nosotros creemos que el bautismo no es el bautismo en agua, no es el sello de nuestra entrada al pacto de gracia, sino que es una señal de alguien que está dentro del pacto de gracia. Es muy diferente. ¿Cuál es el sello que dice la palabra de Dios de alguien que es unido a Cristo? No es el bautismo en agua, sino que es el sello del Espíritu Santo. El bautismo es una representación de esa verdad. Así que nosotros decimos que es una ordenanza, porque la palabra ordenanza significa ordenado, mandado o instituido. Así que nosotros decimos el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo. Es una institución. El Señor Jesucristo mismo instituyó que ha de practicarse el bautismo. Así que, ¿dónde encontramos el fundamento bíblico de esto que fue ordenado por el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 28. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, amados hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a leer desde el 18 y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una práctica o un rito instituido por el Señor Jesucristo mismo. Pero también nuestro concepto dice que no solamente es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo, sino que es una instituida que es un rito o práctica, es una ordenanza que la encontramos en el Nuevo Testamento. Estas distinciones que se le da es para diferenciar este bautismo de cualquier otro bautismo que encontremos en las Escrituras o cualquier otro bautismo que se hable en el contexto histórico. Por ejemplo, en la época intertestamentaria, los judíos practicaban un tipo de bautismo y se los practicaban a los gentiles que querían formar parte de la adoración en el templo. A gentiles que querían judaizar, los bautizaban también, practicaban un tipo de bautismo.
Como también en las páginas de las Escrituras encontramos otro tipo de bautismo, que es el bautismo que ejecutaba Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros creemos que el bautismo, esta ordenanza del Señor Jesucristo es diferente? Es porque la misma evidencia bíblica muestra que incluso las personas que fueron bautizadas en el bautismo de Juan, posteriormente tenían que haber sido bautizadas en el bautismo del Señor Jesucristo, ordenado, instituido por el Señor Jesucristo. La iglesia no reconoció como válido ese bautismo, el bautismo de Juan. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos capítulo 19, versículo 15. Hechos 19. Perdón, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, esta ordenanza instituida por el Señor Jesucristo y en el Nuevo Testamento se distingue a cualquier otra práctica, por más que haya sido también llamada bautismo en la época intertestamentaria del Antiguo Testamento o incluso en las páginas del Nuevo Testamento, como encontramos en el bautismo de Juan. La iglesia los rebautizaba a estas personas que habían sido bautizadas en otro tipo de bautismo. Al ser el bautismo, amados hermanos, una ordenanza del Nuevo Testamento instituido por el Señor Jesucristo, también eso dice que nosotros creemos que la regulación de dicha ordenanza se encuentra en las palabras del Señor Jesucristo y en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Qué significa la regulación? Es decir, si nosotros decimos que Jesús es quien ordenó el bautismo, ¿quién es el único que puede decir cómo se ha de aplicar el bautismo? Aquel que lo ordenó. Así que es ahí que nosotros encontramos como una base firme ver y definir el concepto del bautismo a la luz de las palabras del Señor Jesucristo, como a la luz de las páginas del Nuevo Testamento. Y hermanos, esto se afianza con nuestra perspectiva de ver la revelación del Señor. Nosotros creemos en una revelación progresiva de la palabra del Señor. Es decir, Dios va revelando su salvación desde el principio, poco a poco, y cada vez va haciéndose la revelación más y más grande. Y cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, en las páginas del Nuevo Testamento encontramos una revelación completa. Y todo lo que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento era tipo y figura de la promesa, del cumplimiento de lo que habría de venir. Así que es por eso que nosotros creemos en esta declaración, que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento y directamente instituido por nuestro Señor Jesucristo. Inciso B. Seguimos desglosando el concepto. El bautismo, nuestro concepto dice también que es una señal de nuestra comunión con la muerte y resurrección de Cristo. Empieza diciendo que es una señal. ¿Qué es una señal? Un anillo de bodas, amados hermanos, este anillo de bodas no hace que yo esté casado, pero sí dice que estoy casado.
Este anillo de bodas no es lo que hace mi compromiso o mi matrimonio. Es una representación visual de mi matrimonio y simboliza una verdad invisible. El anillo de boda es una señal externa de aquel vínculo interno que existe en el matrimonio, aquel vínculo interno y espiritual en el matrimonio. Y este anillo es una señal de ese compromiso. Cuando nosotros decimos, amados hermanos, que el bautismo es una señal, estamos diciendo que es una representación visible de una realidad interna y espiritual. El bautismo en agua no es lo que sella nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo, sino que el bautismo en agua es una representación de que la persona bautizada ha sido unida a Cristo en su muerte y su resurrección. ¿Qué significa que somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra del Señor va a hablar cómo nosotros por medio de la fe en el Señor Jesucristo hemos sido unidos al Señor Jesucristo en su muerte. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Aquella palabra plantados tiene la idea de ser injertados. Nosotros vemos y hemos escuchado concepto de los árboles, ¿verdad? ¿Cómo es que se realiza un injerto? Es ser pegado, unido a un árbol. Es la idea. Ahora, Pablo está diciendo que nosotros hemos sido plantados juntamente con Cristo en su muerte. Está diciendo que por medio de la fe nosotros hemos sido unidos a Cristo en su muerte. Y por eso el apóstol Pablo va a decir en otros pasajes que cuando Cristo estaba siendo crucificado, él dice, juntamente nosotros estábamos siendo crucificados con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Amados hermanos, el bautismo no es el momento en el cual la persona está diciendo, ya, voy a bautizarme porque ahora sí quiero morir al pecado. No, el bautismo es una representación visible de que eso ya pasó en su vida, de que aquella persona que está siendo bautizada ya ha sido unida a Cristo en su muerte. ¿Cuán importante es este concepto, amados hermanos? Porque Pablo va a decir que a través de nuestra unión a Cristo en su muerte, el resultado es nuestra justificación. Si nosotros creyésemos que en el momento que la persona está siendo bautizada, es recién el momento en el cual está siendo unida a Cristo en su muerte, estaríamos diciendo que por las aguas del bautismo aquella persona está siendo justificada. Prestemos atención al concepto de lo que dice Pablo, versículo 7. Porque el que ha muerto juntamente con Cristo ha sido justificado del pecado. Entonces, amados hermanos, a través de la muerte de Cristo y nuestra comunión con Él, mis pecados son transferidos a nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, su justicia perfecta nos es imputada a nosotros por medio de la fe, dando como resultado nuestra justificación.
Así que, amados hermanos, en el bautismo se realiza una representación, un símbolo, una señal de aquella realidad interna y espiritual de la persona bautizada. A través de la señal del bautismo, la persona bautizada testifica, publica que ha sido justificada por Cristo. Pero Pablo también aclara algo. Si nosotros hemos sido unidos en su muerte para justificación, también hemos de ser unidos en su resurrección para andar en nueva vida. Seguimos la lectura. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la fe, amados hermanos, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación, es unida a Cristo en su muerte, muriendo al pecado, pero también es resucitado juntamente con Cristo para andar en una nueva vida. El bautismo, amados hermanos, no es el momento en el cual una persona dice: ya, me voy a bautizar y ahora recién voy a empezar a vivir para el Señor. No, el bautismo es una señal de que esa persona ya ha sido resucitada con Cristo y ya está andando en nueva vida con Cristo. Entonces, eso da, hermanos, mucho entendimiento para comprender que el bautismo es una señal de lo que está pasando. Una señal, un símbolo de la salvación, pero no es lo que sella nuestra salvación. Son dos conceptos diferentes. Pasamos al siguiente inciso. El bautismo es una señal de la remisión de pecados. De que nuestros pecados han sido limpiados, borrados. Hechos capítulo 22, 16. El apóstol Pablo está contando cómo el Señor les salvó. Y en lo que él está contando, dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El apóstol Pablo en este pasaje cuenta cómo en aquel encuentro con el Señor, la salvación no fue porque fue bautizado, sino que se encuentra en invocar, en acudir al nombre del Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. El bautismo en agua, amados hermanos, no es el momento en el que los pecados de la persona que está siendo bautizada son lavados. No es el medio por el cual los pecados son borrados, sino que representa que los pecados de la persona bautizada fueron borrados por la fe en el Señor Jesucristo. He escuchado alguna vez a personas diciendo: quiero sentar cabeza. Quiero empezar a vivir una vida correcta. Entonces me voy a bautizar. Como dando a entender como si las aguas en las cuales va a ser bautizado son aguas milagrosas, que van a borrar su pecaminosidad. Queridos hermanos, el agua no es lo que borra o quita el pecado de la persona, sino que el bautismo en agua es una representación de una realidad espiritual que Dios, de un milagro espiritual que Dios realiza en la salvación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6,
Vamos a leer desde el versículo 9 para ver. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Y quizás nosotros podemos decir, han sido lavados por las aguas del bautismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sigamos la lectura. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, esa es la realidad espiritual. La realidad espiritual es que nosotros somos lavados, somos perdonados de nuestros pecados. Nuestros pecados encuentran redención no por las aguas del bautismo, sino que encuentran perdón al acudir a aquel que puede borrar pecados, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos habla como que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es a través de la obra de Cristo, la sangre derramada por el Cordero y la fe en aquella obra que nuestros pecados son borrados. Así que el bautismo, amados hermanos, es una señal de esa realidad espiritual. Siguiente inciso. Seguimos viendo el concepto del bautismo. El bautismo es una señal de la entrega de nuestra vida al Señor Jesucristo para vivir en obediencia a Él. No es el momento en el cual le entregamos nuestra vida. Es una señal de que ya le hemos entregado nuestra vida para vivir en obediencia a Él. No es que en el momento de que la persona es bautizada empieza recién, ahora voy a vivir en obediencia al Señor, sino que está testificando que ya ha empezado a vivir en obediencia al Señor. Y el bautismo mismo es una evidencia de esa obediencia al Señor. Volvemos al pasaje que hemos estado viendo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Justamente habíamos leído el versículo 11 que dice que hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo para vivir en nueva vida con Dios. Ahora el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, el bautismo es una señal que representa la convicción de la persona bautizada de vivir una vida de sometimiento a nuestro Dios. Es hacer público aquel pacto con el Señor, de servirle, honrarle, de ya no servir con nuestros miembros al pecado, sino servir con nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que, hermanos, el bautismo no es el momento en el cual inicia nuestra vida como creyente. Ni siquiera el bautismo es el momento en el cual inicia nuestro cambio como creyentes, sino que es una representación, una señal de aquella realidad espiritual que ya debería estar presente en la persona bautizada. Último inciso,
Y este último inciso, amados hermanos, no es del concepto que hemos mostrado al principio, pero sí es un inciso que muestra un distintivo histórico de las iglesias bautistas reformadas, que dice: el bautismo es una señal de la identificación del creyente con el cuerpo de Cristo. Hemos dicho que por medio de la fe nosotros hemos sido unidos a Cristo. Y se acuerdan que hace unos mensajes atrás nuestro hermano Franco decía que es muy gracioso e irónico escuchar a personas decir: Cristo sí, iglesia no. Decir: yo amo a Dios y amo a Cristo, pero no a su iglesia. Hermanos, eso es contradictorio con la verdad escritural. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido unidos a Cristo, eso inmediatamente significa que hemos sido unidos a su cuerpo. A su cuerpo. Entonces, el bautismo, amados hermanos, es una representación de aquella realidad espiritual. Cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, no es que había la opción de decir: Señor, quiero la salvación, pero no quiero ser unido a tu cuerpo. Es algo inmediato. Hemos sido unidos a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. Bueno, el bautismo es esa representación en miniatura, del cual nosotros testificamos que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Y estamos diciendo que nos vamos a identificar en el cuerpo local en el cual estamos siendo bautizados. Así que Efesios capítulo 4 habla de aquella unidad. Acompáñenme en sus Biblias, Efesios capítulo 4. Efesios 4 del 1 en adelante dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y fíjese cómo Pablo va mostrando aquella unidad a la cual hemos sido llevados por medio de la fe en Jesucristo. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, el bautismo es una señal del compromiso del creyente de seguir en obediencia a Cristo en la comunidad de fe, es decir, en la iglesia local. Es un compromiso. Quiero que prestemos algo interesante que encontramos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 41. Es el contexto del apóstol Pedro predicando el evangelio, y ya les dijo a las personas que estaban escuchando: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Pero leamos el versículo 41, hermanos, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y luego dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y podemos hacernos la pregunta: ¿a dónde se añadieron? Aquellas personas que creyeron, fueron bautizadas, y dice que se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Versículo 47 nos aclara: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, el bautismo es esa señal de aquella unión con Cristo y su pueblo. La iglesia local. Así que en este primer punto, hermanos, hemos visto a través de estos incisos qué es el bautismo.
Y ahora vamos a entrar al punto número 2, respondiendo la pregunta, ¿cómo se debe administrar dicha ordenanza? Hemos dicho que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por nuestro Señor Jesucristo, por lo cual es nuestro Señor Jesucristo y las páginas de la Escritura, la cual nos van a señalar cómo ha de ser administrado esta ordenanza. Inciso A. Nosotros creemos que esta ordenanza presenta como el elemento exterior usado el agua. El agua. Hermanos, parece obvio, pero no es tan obvio. Hermanos, no nos bautizamos con Coca-Cola. No nos bautizamos con ningún otro líquido. Es con agua. ¿Por qué? Porque es la evidencia que encontramos en las Escrituras. Lo vemos, nuestro Señor Jesucristo mismo fue bautizado en agua, pero también lo encontramos a través del ejemplo escritural de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino, el encuentro de Felipe y el etíope, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, si no fuera necesario el elemento del agua, ¿por qué tanto trámite? Si no fuera necesario el elemento del agua, ¿por qué detener el carro? ¿Por qué bajar a las aguas y hacerlo? Es porque aquel elemento es señalado en las Escrituras como el elemento usado para la práctica de esta ordenanza. Segundo inciso, ¿cómo se debe administrar esta ordenanza? Creemos, hermanos, repito, la postura que nosotros creemos histórica de nuestra confesión considera que la inmersión es el uso adecuado de esta ordenanza. La palabra bautizo proviene del griego baptizo, que en sí el significado de esta palabra es sumergir o poner por debajo de. Así que cuando se dice bautizar, estamos diciendo sumergir. Por eso cuando hablamos del bautismo en agua, estamos hablando de sumergir en agua. Usando la misma figura del pasaje anterior, amados hermanos, que veíamos. ¿Por qué bajar al agua si podría simplemente usarse poca agua? Existe esa diferencia de posturas con respecto a ¿es necesario sumergir en gran cantidad de agua? ¿O será que simplemente podemos bautizar salpicando agua en la persona? Pero cuando vemos el ejemplo que veíamos en Hechos capítulo 8, podríamos hacernos la pregunta de, si no es necesaria la inmersión para el bautismo, ¿por qué tanto trámite? ¿Por qué detener el carro? ¿Por qué bajarse e ir a las aguas? ¿Y por qué no usar un poco de agua que había en el carro quizás? El agua para tomar, igual no se iba a acabar el agua. ¿Por qué? Porque simplemente era necesaria algunas gotas. Hermanos, la palabra misma señala lo que significa bautizo y la evidencia, las pruebas nos muestran de qué era la forma en la que se aplicaba el bautismo. Sumergiendo. Y de igual manera, amados hermanos, este acto de la inmersión tiene un carácter simbólico, por el cual la persona bautizada es sumergida como una señal de su identificación con la muerte de Cristo, y luego es sacada del agua como una señal de que ha resucitado juntamente con Cristo para andar en nueva vida. ¿Cómo se debe administrar esta ordenanza del bautismo? Inciso C. Y esto, hermanos, presten mucha atención.
Esta ordenanza debe ser administrada por una iglesia verdadera y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, cuando vemos en las Escrituras, vemos que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia un poder y una autoridad para administrar las ordenanzas. Cuando vemos en las Sagradas Escrituras, hay algo que se conoce como que a la iglesia se le ha entregado las llaves del reino. Es la iglesia la que tiene dicha potestad transferida por el Señor Jesucristo para su administración. Voy a dar un ejemplo de lo que significa esta delegación de autoridad a la iglesia. Por ejemplo, es la iglesia la que puede poner en disciplina a un creyente. ¿Sí? La iglesia, Dios, el Señor Jesucristo, ha dado esa autoridad. Una iglesia, la iglesia del Señor. Lo mismo pasa con la administración de las ordenanzas. Es la iglesia del Señor a la cual se le ha transferido esta autoridad para administrar las ordenanzas. Por lo cual, amados hermanos, si una secta, es decir, un grupo religioso que no es considerada una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, y esa secta, ese grupo religioso aplica un tipo de bautismo, no hemos de reconocerlo como un bautismo válido. ¿Por qué? Porque es a la iglesia del Señor a la que se le ha dado esa autoridad. Y si lo aplica cualquier otro que no sea la iglesia del Señor, no es un bautismo válido. Así que si muchos hemos sido, voy a poner entre comillas, bautizados en la Iglesia Católica Romana, no hemos sido bautizados. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana no es una iglesia verdadera, no es una iglesia bíblica, porque no predica el Evangelio. Y por lo tanto, ese grupo religioso no tiene la autoridad para administrar bíblicamente dicha ordenanza. Así que tal bautismo no ha de ser reconocido bíblicamente. Como igual, usted puede que en otro tiempo haya ido a cualquier otro grupo religioso, Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, y haya sido bautizado en uno de esos grupos religiosos. Hermanos, no los consideramos iglesias verdaderas, iglesias bíblicas. Por lo cual, si usted ha sido bautizado en eso, no ha de ser reconocido como válido. ¿Por qué? Porque no contienen el evangelio correcto, el evangelio verdadero. Y esto va también ligado a lo que viene. Ha de ser practicado por una iglesia verdadera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, una iglesia que afirma, cree y se sostiene en la salvación trinitaria de Dios. Cualquier otra secta que añada otra cosa a la salvación trinitaria de Dios, no. ¿Por qué? Porque ya altera el significado del bautismo. Altera. Y es lo que la palabra del Señor dice cuando da el mandato en Mateo 28, 19. Y por tanto, haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es solamente mencionar el nombre. No es solamente, esta fórmula, amados hermanos, no es solamente de nombre. No es solamente que cualquiera que pronuncie estos nombres, ya es un bautismo reconocido. No, habla de la esencia. Si el bautismo es una representación externa de nuestra salvación, está hablando justamente de que nuestra salvación ha sido en esos términos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra salvación es trinitaria. Así que, hermanos, ¿cómo se ha de administrar esta ordenanza? Bueno, ha de ser administrada por una iglesia verdadera
Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Último inciso. El bautismo ha de ser administrado posterior a la fe. Posterior a la fe. Y esto, hermanos, vamos a profundizar el próximo domingo, porque ahí vamos a responder a la pregunta de ¿a quiénes se ha de administrar esta ordenanza? En el contexto protestante evangélico hay iglesias que uno puede que va a visitar por primera vez y directo ya al agua para que recibas el Espíritu Santo. ¿Será que ese es un bautismo válido? Hermanos, el bautismo viene posterior a la fe. Así que, amados hermanos, el próximo domingo, en la voluntad del Señor, estaremos viendo la segunda parte de la ordenanza del bautismo y estaremos respondiendo a la pregunta de ¿a quiénes se ha de administrar esta ordenanza? Pero permítame terminar con algunas aplicaciones en esta mañana. Amado hermano, hermana, amigo que estás con nosotros. Quizás has escuchado con respecto al bautismo. Quizás tú mismo has sido bautizado. Quiero preguntarte, el bautismo es una señal de una realidad interna y espiritual. Pero si tal señal carece de la realidad interna y espiritual, no significa nada. Es decir, el bautismo representa que hemos sido salvados, justificados, que nuestros pecados han sido borrados, que hemos muerto juntamente con Cristo, que hemos resucitado juntamente con Cristo para nueva vida. Pero si tú no has creído en Cristo para salvación, déjame decirte tristemente que lo que ha pasado en aquellas aguas no es que has sido bautizado, simplemente es que te ha dado una ducha, te has bañado en agua. Recuerda, el bautismo, el rito, la práctica, sin la realidad interna y espiritual, no significa nada. No significa nada. Por lo cual, ¿qué es lo que hay en tu realidad interna y espiritual? ¿Has creído en el Evangelio de Jesucristo? El bautismo no salva. Y podemos preguntarnos, ¿por qué necesitamos salvación? Justamente necesitamos salvación porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos salvación porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos salvación porque desde Adán, la raza humana, tú y yo hemos ofendido a Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Las aguas no te van a salvar. ¿Qué te va a salvar? Jesucristo. Corre a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce tu culpa delante del Señor y acude a Él clamando por misericordia. Y Dios no te despreciará. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Corre a Cristo. Pídele que sea Cristo en aquella sangre derramada que lave tu culpa, tu pecado, para que juntamente con Él mueras a la condenación del pecado, mueras al pecado, pero también seas resucitado con Él para nueva vida. Y no cualquier vida, una vida eterna que honra al Señor. La vida que Dios mismo da.